Buenas tardes, mi nombre es Alberto Barroso, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Zulia. En esta oportunidad, en lo que es la parte del seminario uno del manejo de suelo, voy a explicar sobre lo que es la agricultura de conservación y su edafología. Comenzando entonces, ¿qué es la agricultura de conservación? Decimos que es un conjunto de prácticas que buscan mantener y cuidar la salud del suelo. Esto con relación a esos manejos que le damos al suelo para reducir la erosión y aumentar la sostenibilidad. Ahora, el concepto de edafología nos habla de que es la ciencia que estudia el suelo, pero como un recurso natural, y estudia desde todo su principio, su formación, estudia las propiedades físicas, las propiedades químicas y las actividades biológicas. También tenemos que la agricultura de conservación tiene sus principios. Tiene tres principios. Primeramente, la alteración mínima del suelo. En esa alteración mínima entra el tipo de labranza cero o labranza mínima, como lo conocemos. Segundo, la cobertura permanente en el suelo. Permanente en el suelo con residuos de cultivo o coberturas vivas. Aproximadamente estamos manejando como mínimo un 30% para que sea efectivo. Luego, la diversificación de especies y cultivos mediante rotaciones o asociaciones, como lo conocemos, y en secuencia, no en secuencia para buscar esas interacciones de asociación de cultivos. Ahora entramos completamente en qué impacto de la labranza cero en el suelo. ¿Qué ocurre ahí? Obviamente, bueno, la labranza cero forma parte de la agricultura de conservación y no es más que una estrategia clave para enfrentar esos desafíos que tenemos con el cambio climático y esa degradación del suelo que está ocurriendo. Y lo vamos a observar desde cuatro puntos de vista. Primero, la macroestructura, su microestructura, que ocurre en la acumulación de materia orgánica en superficie y su actividad o dinámica biológica. Entonces, en la macroestructura se refiere a esa organización visible de las partículas y agregados grandes, hablamos de agregados grandes, tales como bloques, prismas o terrones, que a su vez esto influyen a la porosidad, a la aireación y al drenaje del suelo. Entonces, hablamos de que estos agregados estables, que con la ausencia de arado, o sea, no hay perturbación del suelo, esa ausencia de mecanización permite que esas raíces y exudados orgánicos actúen como un cemento natural. Y eso es muy positivo para el suelo. También tenemos la porosidad macroscópica. Esa porosidad macroscópica nos permite mejorar la infiltración y reduce la correntía superficial. Eso quiere decir que nos va a aumentar aún más la humedad del suelo y esa resistencia a la erosión. ¿Qué pasa? Que esos residuos que aplicamos al principio en el suelo, esa capa, van a proteger directo al impacto, ya sean gotas de lluvia, impacto de viento, el impacto solar, también esa radiación solar dentro del suelo, eso también genera erosión. Perdón. Luego pasamos a la macroestructura. Pasamos a la microestructura. Esa microestructura se refiere a la organización interna de esas partículas, pero a una escala microscópica. Ahí tenemos primero la forma, el tamaño, distribución de los poros y agregados. Entonces, ¿qué ocurre en esa microestructura? Primero, la microporosidad. Se conserva la distribución natural de esas partículas finas, aumentando la capacidad de retención de agua. Por ende, la humedad
va a aumentar. Luego, luego de la microporcelaina tenemos la compactación directamente. Aunque puede haber alguna ligera modificación o compactación inicial, en superficie la bioturbación de lombrices y raíces compensan a largo plazo. Recordemos que la bioturbación no es más que un proceso mediante el cual esos organismos vivos modifican los sedimentos del suelo a través de su actividad. ¿Qué actividad ocurre ahí en esa bioturbación? Ahí puede ocurrir que esos seres vivos o esos organismos vivos puedan excavar, puedan ingerir, puedan defecar o puedan mover partículas. Por eso que hablamos de que, aunque al principio puede haber una ligera compactación, se compensa a largo plazo. Después tenemos el papel que juega en la capacidad de intercambio catiónico. Eso se incrementa por la acumulación de materia orgánica en la capa superior. Recordemos que la cantidad de cationes que poseen cargas positivas, estos son los que retienen más el suelo. Entonces tenemos calcio, potasio, magnesio y obviamente ese aumento de materia orgánica en la superficie o en la capa superior, vamos a tener mejor fertilidad, obviamente, vamos a tener una retención de nutrientes que es muy positivo para el suelo y eso también a su vez va a ser un poco más de eficiencia a la hora del uso de fertilizantes, teniendo en cuenta que tiene muchas variables, tiene mucho que ver con el pH, la textura del suelo, también eso también influye mucho. Luego tenemos como tal la acumulación de materia orgánica en la superficie. ¿Qué ocurre ahí? Que esa acumulación de carbono orgánico, esos residuos vegetales que se descomponen en un proceso lento, ellos crean un horizonte superficial rico en un abono que llamamos humus. Entonces, ese humus va a ser muy beneficioso para las propiedades del suelo. Luego tenemos el ciclo de nutrientes, mayor disponibilidad de elementos como el nitrógeno y fósforo en superficie, aunque a su vez puede requerir una fertilización localizada. Esto para cultivos de raíces profundas, ya que la disponibilidad no va a ser igual, mayor profundidad. También ya hablamos de lo que es el secuestro de carbono. ¿Qué ocurre ahí? Que ese secuestro de carbono va a contribuir a mitigar el cambio climático para fijar carbono directamente al suelo. Es un proceso lento, pero contribuye mucho a mitigar el cambio climático. Luego tenemos lo que es la dinámica biológica. En esa dinámica biológica tocamos tres puntos. Primero, los microorganismos. Hablamos de que los microorganismos tienen una mayor diversidad de bacterias, hongos, especialmente en micorrizas arbusculares, que no son más que endomicorrizas que penetran las células corticales de las raíces y eso es lo que ocurre a nivel de raíz. Luego tenemos la fauna edáfica. Existen lombrices, coleópteros y ácaros que prosperan en ambientes no perturbados. Entonces, mientras perturbemos menos esos ambientes, más van a proliferar esa fauna edáfica que posee el suelo. Luego, la red trófica del suelo. Esa red se equilibra bajo interacciones simbióticas y aún mejora la absorción de nutrientes y lo que lo hace más resistente a plagas. Luego vamos a ver la relevancia de dos estudios científicos que son claves en la conservación, en la labranza cero, en la conservación, en la agricultura de conservación. Tenemos dos estudios. Uno
Se hizo en Chiapas, México, por Alonso Báez y Aguirre Medina en el 2007, y ellos realizaron una evaluación de labranza cero mínima y convencional en un cultivo de maíz. Luego, el siguiente estudio, que también fue en México, pero en Chapingo, realizado por Morat y otros en el 2001, realizaron un análisis de propiedades físicas en Vertisol, pero me llamó más la atención porque ellos realizaron esos análisis durante 4 años de manejo continuo. Entonces, el artículo 1, titulado Efecto de la labranza de conservación sobre las propiedades del suelo, ellos evaluaron la labranza cero mínima y convencional en cultivo de maíz. ¿Qué resultados obtuvieron? Que la labranza cero aumentó la materia orgánica en su superficie. También se observó una mejor conductividad hidráulica y menor densidad aparente. También la dinámica biológica fue más activa en comparación con la convencional. Hubo diferencia entre la dinámica biológica entre la labranza convencional y la labranza cero. Y esos fueron los detalles más llamativos de este artículo. Luego tenemos el segundo artículo, que es titulado Sistema de labranza y sus efectos en algunas propiedades físicas en un vertisol. Después de 4 años de manejo, ahí se evaluó el efecto de distintos sistemas de labranza y propiedades físicas del suelo durante 4 años de manejo continuo. ¿Qué resultados obtuvieron ahí? Que mayor estabilidad estructural del suelo se pudo mostrar. Eso es en la labranza cero. En la labranza cero mostraron que hubo mayor estabilidad en la estructura del suelo. En la labranza cero hubo una reducción de la densidad aparente, o sea, fue menor la densidad aparente y obviamente va a mejorar la porosidad. También ocurrió un incremento en la infiltración de agua, favoreciendo la retención hídrica. Eso nos va a aumentar más la humedad. Y también mejorar la conservación de la materia orgánica en la superficie. Obviamente, al mejorar la materia orgánica, vamos a tener más retención de nutrientes, va a aumentar la fertilidad y eso es muy positivo para el suelo. Ahora, para culminar, en estos hallazgos respaldan la adopción de estos sistemas conservacionistas como una estrategia eficaz para mejorar la salud del suelo y contribuir con la sostenibilidad ambiental en las regiones tropicales, subtropicales y América Latina, con respecto a esas dos investigaciones. Y también podemos nombrar, por no dejar, que la labranza cero es una estrategia clave para restaurar y conservar la salud del suelo. Favorece la macro y microestructura y aumenta la materia orgánica superficial, potenciando así la dinámica biológica que ocurre en el suelo. Más sin embargo, se requieren adaptaciones para manejo de nutrientes y control de maleza para ser sostenible a largo plazo. Su proceso es lento, pero es bastante positivo y que las evidencias de estos sistemas de conservación es fundamental para enfrentar retos de degradación del suelo, que es lo que estamos pasando hoy en día, y esos cambios climáticos. Entonces, con esto damos concluido la presentación del seminario.